días. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Damos la bienvenida a todos que en esta mañana nos acompañáis y también damos la bienvenida a aquellos que desde vuestras casas sintonizáis para poder escuchar y atender a lo que el Señor tiene preparado para su iglesia. Damos las gracias también porque os reunís con nosotros y buscamos la dirección del Señor cada día en nuestra vida. Hemos cantado, Señor, mi Redentor y Roca, de mi vida fuerte defensor. Tú eres mi canción, mi esperanza, mi bien, mi refugio. Os invito a poner este acto en las manos del Señor.
Señor, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia hacia cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido, nos has rescatado. Señor, tú sabes que éramos incapaces de acercarnos a ti. Nuestro pecado imposibilitaba que pudiésemos estar en tu presencia. Tu santidad, Señor, es tan grande que somos incapaces de estar ante ti. Pero, Señor, tú has provisto de un Cordero santo, sin mancha, que pagase el precio de nuestro pecado en aquella cruz. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu Hijo Jesús. Gracias te damos por su vida, por su muerte, por su resurrección. Y, Señor, gracias te damos porque en Él tenemos la justificación. Señor, en Él nuestra fe está depositada y sabemos que un día reinaremos con Él. Gracias, Señor, te damos por ello. Ayúdanos en esta mañana a alabarte a ti, ensalzarte, aclamarte como Señor de nuestras vidas. Y con lo que hemos cantado, tú eres mi Redentor, mi roca, sea una realidad cada día en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Os invito a seguir en esta mañana adorando a nuestro Dios y vamos a hacerlo mediante 2 canciones. Así que nos ponemos en pie y cantamos a nuestro Dios. Oh
vamos a continuar alabando a nuestro Dios y vamos a hacerlo mediante la lectura de su palabra. Os invito a que abráis vuestras Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Os invito a seguir cantando una canción más. La canción lleva el título «Qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti». Profundo amor del Padre.
sé de corazón, Jesús pagó y deuda. Bueno, sé que después el error que tuve antes no lo van a cortar, pero es en directo. Os invito a abrir vuestras Biblias nuevamente en Colosenses capítulo 2. En la carta que el apóstol Pablo escribe a aquella iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 2, y hemos visto hace 15 días que seguir a Jesús no era un darle me gusta y continuar nuestra vida viviendo de espaldas a Dios, o una vida de esfuerzo y aflicción como creyentes derrotados en una guerra en la que estamos y no entendemos. Porque esto era lo que le pasaba a muchos de Colosas. Veían como otros creyentes vivían triunfantes en Cristo y como ellos no. Y entonces aquí ocurría que empezaban las corrientes, los principios filosóficos, las tradiciones de los hombres a influenciar en ellos. De esta manera conseguiréis la vida plena, de esta manera conseguiréis alcanzar, de esta manera, haciendo esto. Y esos hermanos buscaban algo para completar lo que Pablo nos dice: habéis sido hechos completos en Cristo. ¿Cuántas veces somos conscientes de que en Cristo reside toda la plenitud de la deidad? Y si lo sabemos, pero ¿nos damos cuenta de que hemos sido hechos completos en Él? Pablo tiene que confirmar, fijaros, versículos 6, de tal manera que recibisteis a Cristo Jesús en el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis e instruidos, rebosando gratitud. Sí habían creído el Evangelio, la salvación estaba garantizada y caminar con Cristo tendría que ser la seña de identidad de estos hermanos de Colosas. Identificarse con Cristo debería ser el sinónimo de no dar oídos a filosofías, como nos dice en el versículo 4 y en el versículo 8, filosofías, vanas sutilezas, tradiciones de los hombres, principios elementales de este mundo, A, B, C, D, sino que seguir con Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos una salvación completa. Habéis sido hechos completos en Él. Y para hoy tenemos los versículos 11 al 15, que dicen así: en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Primera parte, versículos 10 y 11, ahí Pablo nos dice que en Él, en Cristo y solo en Cristo, tenemos una salvación completa. Y fijaros, empieza hablando de que la circuncisión. En el Antiguo Testamento la circuncisión era un señal de que el israelita formaba parte de un pueblo al que Dios había escogido, un pueblo al que Dios había hecho un pacto. Génesis 17, versículos del 9 al 27, vemos allí cómo Dios establece este pacto con Abraham. En el versículo 11 dice: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Todos sabemos en qué consistía la circuncisión. Era extirpar la piel del pene, la punta del pene, y esta cirugía requería que se le hiciese otra persona. Nadie podía hacérsela a sí mismo. En la actualidad siguen haciéndolo, el pueblo judío sigue haciéndolo,
lo que pone siguiendo la ordenanza de Levítico capítulo 12, versículo 3, al octavo día de su nacimiento. Fijaros, Abraham fue circuncidado después de obtener la justificación por la fe. Versículos antes de Génesis 17, versículos del 1 al 9, Abraham fue justificado por la fe. Y el símbolo de esa justificación fue la circuncisión. Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 4, nos dice allí, versículo 13, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecho por medio de la ley, sino que por medio de la justicia de la fe. Abraham fue justificado por la fe. Y lo explica ahí en los versículos del 1 al 12, cómo primero Abraham creyó y le fue contado por justicia, y después Dios establece con él el pacto y la circuncisión, señal o símbolo del pacto. Los judíos, los judaizantes que vivían en Colosas, influenciaban sobre los creyentes. Con su tradición querían imponer esta circuncisión. Sí conocían el Evangelio, sí conocían la verdad de Cristo, que era importante, pero a esa verdad, como dije antes, para vivir una vida completa y una vida victoriosa, tendrías que añadirle la circuncisión, porque si no, no formabas parte del pueblo de Dios, porque Dios había establecido que el que formaba parte de su pueblo tendría que circuncidarse. Y esa era la teoría que llevaba, y eso es lo que hacía que muchos de ellos estuviesen dudando en qué hacer. Hay que añadir este ritual, hay que añadir esta circuncisión a mi creencia en Cristo Jesús. La combinación del legalismo judío y las filosofías o las religiones helenísticas daban como resultado buscar fórmulas personales para buscar ganar, para alcanzar la salvación. Y Pablo refuta en esta sección que estamos viendo en los versículos 11 y 12 que eso no es así. La palabra de verdad arraigada en nuestros corazones es suficiente para alcanzar esa salvación. Pablo les exhorta una y otra vez: habéis sido hechos completos en él, versículo 10. No había necesidad de circuncisión, puesto que estábamos completos. Ahora, ¿qué representaba la circuncisión? Para un israelita representaba que pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo con el que Dios había establecido un pacto desde los tiempos de Abraham. Para los judaizantes, esta circuncisión era la demostración de cumplir con la ley, para formar parte de ese pacto y alcanzar la salvación. Con la circuncisión era suficiente para alcanzar esa salvación. Ya estaba garantizada porque formabas parte del pueblo escogido por Dios. Esa es la enseñanza que estaban introduciendo. Cristo sí, pero la circuncisión también, y con la circuncisión ya eres salvo. Pablo les dice que no es necesario circuncidarse. Romanos capítulo 2, versículos del 25 al 28, Pablo da argumentos contra esta idea de los judaizantes. Si eres judío, tendrás que cumplir la ley, no basta con la circuncisión. Romanos 2, 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no tendría su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, quedaros con este versículo que volveremos más adelante, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, no por mano, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. No es judío el que es circunciso de carne. Pablo dice, es judío el que es circunciso, es salvo aquel que es circunciso de corazón. Por otro lado, la circuncisión anunciaba, como dije antes, que pertenecías al pueblo de Dios. Pero también anunciaba que el hombre necesitaba ser limpio.
La operación quirúrgica era quitar esa piel del prepucio, y era representación gráfica y dolorosa al mismo tiempo de que era necesario una limpieza y que esta operación nadie puede hacérsela por sí mismo. Ahora, la Biblia nos enseña que es necesaria la circuncisión. Me paro y todo el mundo piensa, ¿qué va a decir ahora? Es necesaria la circuncisión de corazón. De corazón. Y esto es lo que nos dice, y fijaros, no pasaron muchos siglos después de que Dios haya establecido la circuncisión, cuando Moisés escribe en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora, ¿quién podía hacer esta operación? Porque sí, la circuncisión del prepucio, si iba a los 8 días del niño nacer, si iba al sacerdote y el sacerdote cortaba, ya estaba hecho. Pero una circuncisión de corazón, ¿quién podía operar? ¿Quién podía quitar? Deuteronomio 30, versículo 6, Moisés también lo dice. Dice, además, el Señor tu Dios circundará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Siglos después, aproximadamente sobre el 650 a.C., el profeta Jeremías escribe, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Jeremías 9, 4, 4. Y más adelante en el Jeremías 9, 25 y 26 dice, vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya sido circuncidado solo del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab, y a todos los que viven en el desierto y se rapan las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón. Este versículo leído según la Nueva Versión Internacional. Nuestro Dios nunca ha estado interesado en rituales físicos. Nuestro Dios nunca ha estado interesado en que cumplamos normas, ordenanzas. Nuestro Dios se interesa por el corazón de cada hombre y mujer. Ser cristiano no es estar en un sitio, acatar unas normas establecidas y ya está. Y quizás en esta mañana te levantaste pensando que hoy era otro día de ese ritual de la semana. Llegamos al fin de semana, después de pasar toda la semana enfrascado en quehaceres y más situaciones de la vida, y llegaste hoy, domingo, y te has puesto la ropa de los domingos para ir al culto, a la reunión con los hermanos. Y has cantado las canciones, escucharemos un sermón, tomaremos el pan y el vino y nos marcharemos para casa con la satisfacción del deber cumplido con la tradición evangélica de ir los domingos al culto. Quizás, igual que los judaizantes, no esté bien enfocado tu relación con Dios, tu pacto con Dios. Dios establece un pacto con su pueblo, pero un pacto de corazón. No un pacto de tradiciones, no un pacto de cumplir rituales. Quizás el pacto en el que tú tengas con Dios esté firmado solo por ti, no esté firmado por el Señor. Escucha lo que Dios dice por el medio del profeta Jeremías. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui para ellos como un esposo, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Mi pacto que ellos rompieron, si ellos han cumplido fielmente, han hecho todo lo que el Señor había dicho. Sus ordenanzas las han cumplido. Circuncidaban a todos los niños, daban los diezmos, se guardaban los días de reposo, los días de fiesta, pero todo eso era
tradición de hombres, costumbres, rituales. Versículo 33. Pondré mi ley dentro de ellos, y en sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Leemos de nuevo este versículo. Pondré mi ley dentro de ellos. Sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y ojo a la última parte de este versículo, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado, porque en Cristo estáis completos. Ezequiel capítulo 36 dice, 36-26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es decir, circuncisión, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y que continúa diciendo, haré que andéis, que caminéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fijaros, todos estos textos que hemos leído, a excepción de Romanos, estaban en sus manos. Los tenían. Y Pablo, que les dice cariñosamente, antes de hacer esto, estudiad las Escrituras, ved lo que hay, ved lo que escribieron los profetas, ved lo que escribió Moisés, ved lo que está escrito en la ley. Ellos lo tenían delante. Estaban llamados a crecer en el conocimiento. Fijaros, los hermanos de Berea sí lo hacían. Cada vez que Pablo hablaba, ellos iban a los escritos, se aseguraban de que esto era así. No se lo creían, sin embargo lo buscaban y con los escritos buscaban que esto era así. Pablo recalca que ellos fueron circuncidados con Cristo, como nos dice, versículo 11, con una circuncisión no hecha por manos, no una circuncisión física, no formaba parte de un ritual, sino que esta circuncisión es en él, es espiritual. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El nacer de nuevo a la familia de Dios es lo que garantiza esa salvación, no la circuncisión. El nuevo nacimiento trae consigo el perdón. La cirugía que Cristo hace en el hombre y en la mujer quitando el pecado no es una cirugía hecha por manos de un sacerdote. No es física, es espiritual. Nuestro viejo hombre fue crucificado, dice Pablo en Romanos 6, versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. No sirvamos al pecado, dicen otras versiones, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Él, en Cristo, fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados en Él con el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Bueno, podríamos preguntarnos, ¿esto del bautismo? Pablo les menciona aquí, es la primera vez que aparece en esta carta. ¿Qué es? ¿Es un nuevo rito que Pablo quiere establecer?
Los judaizantes querían que se circuncidaran, Pablo dice, no, ahora es imprescindible el bautismo. Bueno, no les está introduciendo en ningún rito. Los destinatarios de esta carta nos vamos a preguntar, ¿sabían lo que era el bautismo? Los primeros versículos de la carta nos dicen que los colosenses aprendieron el evangelio de Epafras. Toda la palabra de verdad, nos dicen en los versículos 6 y 7. Toda la palabra de verdad. ¿Todos los creyentes entendemos lo que significa el bautismo? El bautismo es identificarse con Cristo. Pablo lo menciona. Sepultados con Él, muertos con Él, sepultados con Él, resucitados con Él. El bautismo, eso, nos identifica, simboliza la unión del creyente con Cristo. Y esta unión se lleva a cabo en la salvación, cuando cree. Por lo tanto, no se bautizan los que no son salvos, no bautizamos a los bebés, a los recién nacidos, porque no pueden creer. El bautismo, también aviso, no salva a nadie. No es cumplir con un ritual para ganar la salvación. Cristo sufrió, murió y fue sepultado en nuestro lugar y resucitó para nuestro beneficio, para darnos vida. Él cargó con nuestra culpa y con nuestro castigo. Él tomó para sí la maldición destinada a nosotros, como nos dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. El bautismo, como dije antes, simboliza esta unión del creyente con Cristo. Es solo un símbolo visual, es un acto en el que proclamamos públicamente que el creyente ha nacido de nuevo, que ya ha sido salvado del dominio del pecado, que ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, que ya ha sido justificado por la fe en el Hijo de Dios. Y esto no ocurre por voluntad humana, esto no ocurre porque uno quiera, esto no ocurre porque ha nacido en un hogar cristiano y tiene que seguir con la tradición. Esto ocurre porque Dios obra misericordiosamente en el corazón de cada persona, amándola, perdonando y cuidando de ella. Y ese amor es el que nos llama por el poder del Evangelio, de la predicación del Evangelio. 1 Corintios capítulo 1 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Y fijaros, añade, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros es salvación, es vida eterna. Pablo nos dice que no solamente hemos sido sepultados, sino que también hemos resucitado con Él por la fe. Y es mediante el bautismo que nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Y esta identificación conlleva andar con Él, caminar con Él cada día, no confiando en nuestras fuerzas. Y fijaros, no estoy diciendo nada que no esté en el texto. Fijaros, por la fe en la acción del poder de Dios. Es el poder de Dios el que actúa en nosotros. Este poder de Dios está en griego, es energía, donde viene la palabra energía. Poder de actuación, el poder activo de Dios en cada uno de nosotros. Ese mismo poder que le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque era justo y sin pecado. Y allí en aquella cruz estaba llevando la justa ira de Dios sobre el pecador, reconciliándonos en su cuerpo de carne, como nos dice capítulo 1, versículo 22, a fin de presentarnos santos, sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Tenemos una salvación completa. Estamos completos en Él, porque en Él reside toda la plenitud de la deidad. Pero fijaros, hay algo más que nos dice Pablo en esta carta. Versículos 13 y 14 nos habla de el perdón. Que nuestro Señor nos da un perdón completo. No ha sido un perdón a medias. Versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Fijaros, este versículo es claramente lo que nos dice que no es necesario adjuntar a nuestra creencia obras personales. El poder de la cruz es suficiente para salvar. No es necesario añadir algo por si acaso a la obra de Cristo le faltase algo. Cristo ha hecho la obra completa y en Él estamos completos. La salvación es completa, el perdón es completo, no queda ningún fleco suelto. En la cruz exclamó: consumado es. Y la obra de salvación quedó concluida. Por eso Pablo les recuerda que ellos no fueron salvos por mediante ningún ritual, ni tampoco por ningún conocimiento superior de ninguna filosofía, ni ninguna tradición o religión, sino que fueron salvos por Cristo. Hemos sido salvos por Cristo, por su muerte en la cruz, por su resurrección de la tumba, y porque Él vive, y porque Él ha ascendido a los cielos. Y en este versículo 13 Pablo hace un resumen, lo apuntáis si queréis, lo veis en casa, de lo que es Efesios 2, versículos del 1 al 12. Todos estos 12 versículos Pablo lo resume en este versículo 13. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Fijaros, se dirige a los gentiles, incircuncisión de vuestra carne. Los judíos eran circuncisos, por lo tanto, no es a ellos a los que normalmente se puede dirigir con estas expresiones. Pero se dirige a ellos para decirle que ninguna filosofía humana, ninguna religión les va a servir para alcanzar la salvación. En Cristo ya son completos. Que nadie les persuada a que hagan cosas, que nadie les engañe, añadiendo a la fe de Cristo algo más, es decir, la circuncisión. Cuando Pablo dice que estaban espiritualmente muertos, los está comparando con la muerte física, incapaz de reaccionar, incapaz de revivir, de coger vida, incapaz de moverte ante estímulos del exterior. Y en esa condición espiritual, Él nos da vida. Los no creyentes están espiritualmente muertos, no reaccionan. La Biblia y la verdad espiritual carece de sentido para ellos. Son dominados por el mundo y por el poder de las tinieblas. No tienen vida espiritual ni vida eterna. Pablo les dice que ellos estaban así, muertos en vuestros delitos y pecados, lejos de la ciudadanía de Dios, ajenos al pacto de la promesa, puesto que no eran circuncisos, alejados de Dios. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo añade: por gracia habéis sido salvados. Nadie ha tenido que hacer nada para salvarse. Cristo ha hecho todo, por gracia. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fijaros esta expresión, con Él. Y Pablo quiere recalcar lo que está haciendo desde el principio de la carta. 24 veces utiliza el pronombre personal Él para referirse a Cristo. Y lo utiliza precedido en gran parte de la posición en Él y con Él.
en Él y con Él. 24 veces en estos 2 capítulos. La última vez que lo utiliza está en el capítulo 3, versículo 4, cuando pone: cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es Dios quien toma la iniciativa de nuestra salvación. Estábamos muertos, incapaces de reaccionar, de responder a los estímulos de su palabra. Éramos incapaces de darnos vida a nosotros mismos, y mucho menos de darnos una vida eterna. Tenemos que dejar que obre en nosotros, que su Espíritu actúe, que su palabra como bisturí, como escalpelo, llegue al corazón y realice esa circuncisión de corazón. Esa operación que da vida eterna, que quita la carga del pecado, que da sanidad al corazón. Y Pablo lo enfatiza, fijaros, el resultado de esta operación es que os dio vida juntamente con Él. El resultado es el perdón de todos los delitos, como hemos leído antes. El perdón de todos los pecados. Fijaros que no habla de una mejoría leve. Bueno, vamos a perdonar 4 o 5 pecados esta semana. La semana que viene a ver cómo sigue actuando Ismael, y entonces dependiendo cómo lo haga, le perdonaré otros tantos. No, dice todos, habiendo perdonado todos los pecados. Fijaros, esta es la segunda vez en la carta que Pablo se incluye en el escrito. Es la segunda vez que Pablo se une a los colosenses mediante el pronombre personal nosotros. La primera vez lo hizo en el capítulo 1, versículo 13. Nos dice: porque Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y la segunda vez lo hace aquí, versículo 13 y 14. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo quiere llevarles a que puedan experimentar el gozo que el creyente tiene cuando tiene el perdón completo en Cristo. Salmo 32, versículo 1 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Pablo destaca varias etapas en el perdón. El perdón de Dios es gratuito. Frente a las filosofías humanas, frente a las corrientes religiosas, que había que cumplir tradiciones, rituales, Pablo nos dice que el perdón es la consecuencia de su gracia, de la gracia de Dios hacia cada uno. Y este perdón lo ofrece por su misericordia. No se puede alcanzar este perdón por propios méritos. No se puede alcanzar este perdón recurriendo a rituales. Isaías 55 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Este perdón está lleno de gracia, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pablo escribiendo a Tito en capítulo 3, versículos 4 y 7, allí en el versículo 7 escribe: para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pero ocurre otra cosa con este perdón. Este perdón, nuestro Dios está deseoso de darlo. Dios tiene ganas de perdonar, desea dar el perdón, desea que
el pecador arrepentido acuda a Él pidiendo ese perdón. Salmo 86, versículo 5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Segunda de Corintios 5, 19, Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Fijaros, Dios concede el perdón, y no lo hace de mala gana, sino que está deseando hacerlo, lo hace voluntariamente, quiere perdonar al pecador arrepentido. Y hago un paréntesis: Dios odia el pecado, porque muchas veces escuchamos Dios ama al pecador, y no es así. Dios odia el pecado, y el pecado y el pecador están condenados. La paga del pecado es la muerte. El pecador arrepentido viene a salvación. ¿Por qué? Porque el perdón es seguro. Pablo relata en Hechos 26, 18 su llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Dice: para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Si el pecador no se arrepiente, se va al infierno. No tendrá vida eterna. El perdón es seguro, está basado en las promesas que Dios mismo nos da. Y el perdón es incomparable. Miqueas, que ya hemos leído, capítulo 7, 18, ¿qué Dios hay como tú? No hay ningún Dios que se compare a nuestro Dios. Su amor es infinitamente grande, su amor no tiene comparación. Miqueas pregunta: ¿qué Dios como tú que perdona y olvida? Perdona y olvida el pecado. ¿Qué Dios como tú que no retiene el enojo, sino que se goza en la misericordia? Es un perdón también que nos tiene que mover a perdonar. Jesús les cuenta una parábola en Mateo 18, esa parábola que todos conocemos, no vamos a leerla, de los dos deudores. En el versículo 33 le dice: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Hermanos, somos llamados a perdonar. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hemos sido llamados a perdonar, a seguir los ejemplos que nuestro Señor ha dejado. Fijaros, Pablo seguidamente pasa a dar un ejemplo de cómo Dios nos ha perdonado. Este perdón tan grande, este perdón que nos invita a perdonar, este perdón en el cual tenemos esa seguridad de perdón, y nos dice cómo lo ha hecho. Fijaros, anulando, cancelando el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Varias cosas aquí. Tenemos un documento de deuda. Todos sabemos lo que es un documento. Pero viene de la palabra griego chairografos, y literalmente de ahí viene la palabra autógrafo, y eso es manuscrito, autógrafo, escrito a mano. Se refería esta palabra a aquel documento que se escribía a mano y que se reconocía una deuda que se tenía. Escrito a mano por él mismo, reconociendo una deuda que se tenía y la obligación de pagarla. Este manuscrito pesaba sobre nosotros. Este documento de deuda que nos dice Pablo pesaba sobre nosotros como órdenes, como decretos, dogma. Nos eran contrarios. Fijaros, con esto Dios tenía suficiente para condenarnos al juicio y al infierno. La misma ley nos condenaba. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición.
Es decir, si cumplías la ley, pero tenías que cumplir toda la ley. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. Porque si quieres cumplir la ley tendrás que hacerlo al 100%, en todos sus aspectos. No vale cumplir el 99,9%, porque has transgredido la ley. Y esa ley no te justifica, sino que te condena. Ahora, Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Sigue diciendo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Lo ha quitado de en medio. Este verbo, quitar, tiene el sentido de frotar. Y cuando se escribía antes, se escribía en pergamino. Los pergaminos eran material reutilizado. No iban a las tiendas y compraban un paquete de folios, ¿vale? Ni iban a las tiendas y compraban un paquete de pergaminos si se los llevaban para casa. Había un pergamino y ese pergamino era reutilizado. Las tintas eran vegetales, por lo tanto, se escribía en el pergamino, pero una vez que se reutilizaba el pergamino, había que frotar el pergamino, frotar, hasta que no quedase nada del escrito anterior, hasta que quedase completamente blanco. Pablo nos dice que nuestro Dios ha borrado ese documento, ese decreto que nos era adverso y que nos condenaba, lo ha borrado. Ese pagaré que no podíamos pagar, lo clava en la cruz. Dios borra, no queda rastro de ese documento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, han quedado borradas en la cruz de Cristo. Todas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo pergamino para escribir, en el cual debemos escribir esos frutos del amor, esos frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, amor. No queda nada de rastro de nuestra deuda, nuestro perdón es completo. Hay un último versículo que nos habla de algo importante, que era lo que a los creyentes allí en Colosenses les podía llevar una vida de derrota. Este último versículo nos habla que la victoria en Cristo es completa. La victoria es completa. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Colosenses, no debéis estar temerosos. La batalla ya está ganada. No podéis vivir vidas derrotadas, de creyentes derrotados. Tenemos que vivir vidas de creyentes victoriosos. ¿En quién? En Cristo. Porque, capítulo 1, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo, capítulo 2, versículo 10, es la cabeza de todo poder y autoridad. Y fijaros, el lenguaje que utiliza Pablo aquí en el versículo 15 es conocido en la época. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿A qué se refería Pablo? Todos aquellos generales que después de una victoria, una campaña militar, pues venían y regresaban a la ciudad y se paseaban por esas calles de la ciudad. ¿Y a quién exhibían? Exhibían a los cautivos que traían con ellos. Aquellos cautivos que acababan de derrotar
y que eran sus esclavos. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. El triunfo está en la cruz. El triunfo está en la cruz. La cruz es la respuesta a vuestras inquietudes. En Cristo tenemos plena, completos en Él, completa salvación, perdón completo y victoria completa. Por medio de Cristo, por medio de su obra en la cruz, Dios cancela esa deuda que teníamos con Él. Pablo escribe en Romanos 8, 37 y 39, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas se refiere a todo lo que nos afecta en nuestra vida física, espiritual, nuestra vida aquí laboral, nuestra vida en esta tierra mientras Él no venga. Y dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida perfecta de Jesús, su muerte expiatoria y vicaria en la cruz, su resurrección de la tumba, su ascensión a los cielos, todo eso tiene como resultado para el creyente una salvación completa, un perdón completo, una victoria completa. Para el no creyente, juicio y condenación eterna. Señor, gracias te damos por esta salvación completa que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por este perdón completo que tú nos has dado en tu Hijo amado. Señor, gracias te damos por esta victoria completa que tenemos en Él. Señor, sabemos que somos más que vencedores por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad obrando en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a glorificarte y ensalzarte cada día. Que nuestras vidas se rindan a ti, Señor, y que podamos andar en Cristo. Caminar con Cristo cada día. Señor, ayúdanos a reconfigurar nuestra vida. Ayúdanos a que nuestras prioridades sean tu Hijo en nuestra vida. Señor, ayúdanos a que vivamos vidas para ti, que podamos ensalzarte y glorificarte. Y de esta manera ser sal y luz en esta ciudad de Pontevedra o allá donde tú nos lleves, Padre, para poder glorificarte a ti y ensalzarte. Bendícenos tú, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.